Hola amigos, bienvenidos a Atención 360. Soy Rubén García del Instituto IDN y hoy quiero preguntarte, ¿y si se pudiera medir el miedo? Tal vez te preguntes que ¿para qué alguien querría medir el miedo? Desde un punto de vista positivo, de tratar de saber cómo de asustada está una persona, realmente el miedo no se puede medir. En una misma situación, varias personas van a vivirla de formas distintas. Unos estarán más o menos asustados, otros incluso tal vez ni siquiera se lleguen a asustar. El miedo, el susto, pero bueno, el miedo no se puede medir de una manera absoluta. No puedes decir yo tengo un miedo de 6,3 y otra persona no puede decir que en la misma situación tiene un miedo de 5,6. ¿Por qué? Porque no hay manera de medirlo. Es una sensación, es una respuesta totalmente personal de cada persona. Si no podemos medirlo, ¿por qué alguien querría medirlo? Bien, para encontrar la respuesta hay que darle la vuelta a toda la situación. No se trata de saber cómo de asustada está una persona. Se trata de decirle a la persona cómo de asustada debe estar en cada momento. Si veis la trampa de todo esto, ya podréis saber por dónde va a ir este vídeo. Es muy fácil que una persona tenga una respuesta completamente distinta a todas las demás que le rodean ante una misma situación. Vamos a tratar de utilizar una metáfora que sea muy visual, muy sencilla. Vamos a imaginar a un rebaño y a su pastor. De hecho, no la cojo al azar, puesto que es un término que últimamente estamos escuchando mucho y además es algo como que se busca, que se desea, que debería ser el deseo de todo el mundo, llegar a eso que han llamado la inmunidad de rebaño. Dicho queda la palabra. Bien, volvemos a nuestro ejemplo. Para que un rebaño no se escape, para que un rebaño no se disperse, no se caiga por un precipicio, no vaya y se pierda por el camino, hace falta que ese rebaño, por un lado, quiera estar dentro o, por otro lado, obligarle a estar dentro. Obligarlo es algo que es costoso. Necesitas poner muchos kilómetros de valla, o necesitas entrenar a los perros, o necesitas poner todo tipo de medidas y además controlar a un número muy grande de elementos, de personas o de animales, en este ejemplo, que van a querer ir a cada uno a hacer su vida. Esto es una forma de hacerlo, pero ¿y si no es suficiente o no es la más eficiente? Hay otra forma y es conseguir que sea el propio rebaño el que quiera estar confinado, el que quiera estar dentro de ese recinto, de ese vallado. ¿Cómo lo podemos conseguir? Lo podemos conseguir, por ejemplo, dándole algo muy positivo. Si la comida está en el centro, si el agua está en el centro, si el pasto está en el centro, la tendencia natural de la mayor parte del rebaño va a ser mantenerse donde está aquello que necesita. También podemos hacer el caso contrario, podemos hacer que les dé miedo salir de ese centro. Esto, hablando de animales, pues puede ser el hecho de que el rebaño sepa que a partir de cierto lugar no hay comida y por tanto se morirá de hambre, o hay peligros, tipo, pues hay lobos, hay animales, hay cazadores, hay lo que sea. Tanto haciendo que quieran estar en el centro como haciendo que no quieran estar fuera, yo voy a conseguir que gran parte de ese rebaño, la inmensa mayoría, se mantenga por sí mismo en el centro y por tanto yo podré relajarme mucho más en cuanto a el vallado que pongo, en cuanto a las medidas de confinamiento de ese rebaño que tengo que tener activas. Y además podré, digamos, poner mayor atención a justo los pocos elementos que se me quieran desmandar, que no prefieran estar dentro como el resto, sino que además quieran salir. A esos podré ponerle más atención porque van a ser muy pocos. Si nos vamos al rebaño humano, a nosotros, lo que encontramos es algo parecido. Encontramos, por un lado, el cómo utilizo yo el miedo en la gente para que se queden donde yo les digo, para que se queden dentro de mi cercado.
Eso que habíamos empezado hoy hablando de cómo cuantificamos el miedo, cómo lo medimos, cómo sabemos a partir de qué nivel de miedo la persona va a querer estar encerrada por sí misma, va a querer estar confinada por sí misma. Eso, como no hay manera de medirlo en la gente, lo que hacemos es justo darle la vuelta, es decir, decirle a la gente cómo de asustada tiene que estar. Y, como tienes que estar asustada, dada la situación, a este nivel, entonces tienes que aceptar que por tu propia seguridad tienes que hacer esto, esto y esto. Aquella frase de por su propia seguridad permanezcan asustados, pues exactamente es eso lo que estamos viviendo ahora. Ya desde hace mucho tiempo se han buscado maneras que han funcionado francamente bien y que siguen activas. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos esa especie de semáforo, de medidor de 5 niveles de amenaza terrorista. Esto desde el 2001 se ha visto muchísimo y sigue funcionando porque da mucha facilidad para ese gobierno para decirle a la gente ahora te puedes calmar un poco, ahora tienes que estar más asustado y como estás más asustado porque el peligro es mucho más grande que antes, tienes que aceptar quedarte donde yo te digo. No hay que irse tan lejos. Aquí en España tenemos también nuestro propio medidor, nuestros niveles de alerta antiterrorista. Exactamente igual. Es una especie de semáforo, va por colores y estar en verde significa todo el mundo tranquilo, estar en rojo significa todo el mundo en pánico. Unos años después tuvimos la crisis del 2008 y en los años posteriores, ¿qué semáforos teníamos? ¿Qué medidor de miedo se nos ponía? La prima de riesgo. Si os acordáis, la prima de riesgo era un indicador que abría todos los telediarios, que abría todos los periódicos en las cabeceras, en las emisoras, en todas partes, cada día se nos decía cómo iba esa prima de riesgo. Y se nos decía que si ese número iba subiendo, es que estábamos peor que ayer. Si ese número iba bajando, es que estábamos mejor que ayer. Y por tanto se jugaba mucho con ese número. Y llegaba un momento en el que, a pesar de que la mayor parte de la gente no sabía realmente de qué le estaban hablando, pero sabían que hoy habíamos pasado a 300 y que eso debía ser casi el fin del mundo. Y que ahora estábamos en 170 y que eso significaba que, bueno, las cosas están funcionando bien. Al fin y al cabo, teníamos a alguien por encima del rebaño diciéndole a sus ovejitas cómo de asustados tenían que estar dadas las circunstancias. Ejemplos así vamos a tener muchos en muchos países, porque esto funciona realmente bien. Y en estos tiempos de ahora que estamos viviendo, de un par de meses para acá, ¿cuál es nuestro nuevo semáforo? Nuestro nuevo semáforo, el asustómetro, si me permites decirlo, es exactamente esos datos que abren todas las cabeceras. ¿Cuántos contagios nuevos ha habido? ¿Cuántos fallecidos nuevos ha habido? ¿Cuáles son los acumulados? ¿Cuántas altas ha habido? Y con esos 3, 5 números que se nos van dando, vamos viendo, le vamos diciendo a la población cómo de asustados deben estar. Si la cosa va mejorando porque nuestros números son mejores que los de ayer, o si va empeorando porque son peores que los de ayer. Con eso vamos a tener muchísimas ventajas a nivel de pensar como pastores, no como ovejas. La ventaja es que yo le puedo decir a la gente cómo tienen que reaccionar. Le podemos decir a la gente con esos números cómo deben sentirse a la hora de salir a la calle, de pensar en el presente o en el futuro, a la hora de vivir emocionalmente su vida. Le podemos ir dando esos números, modificando esos números, más allá de los números reales. Ya hemos hablado montones de veces de que los números que tenemos, de que ese semáforo diario que tenemos no es un número real, porque ni se están contando todos los casos, ni se están contando todos los días de la misma forma los mismos casos, se van cambiando cada pocos días. Ahora contamos estos y la estadística mejora, ahora no contamos estos y de repente la estadística empeora, ahora nos dicen un número pero de eso no tenéis que fiaros del mío que no tiene nada que ver con él. Eso, que ya hemos hablado, no lo pienso repetir, es la forma en la que el pastor está regulando nuestro
actual semáforo de miedo. Nos está diciendo con eso cómo de asustados debemos estar. Y el efecto es muy grande. ¿Por qué? Porque todo esto está muy bien pensado. Esto no es una improvisación de un descerebrado. Esto está muy bien pensado porque funciona. Si yo te digo que hoy hay más víctimas, hay más infectados, hay más enfermos, hay más camas de UCI ocupadas, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que la cosa va a peor. ¿Y tú qué vas a pensar? Pues a no ser que tu pensamiento sea realmente extraño para el estándar que se busca, tú vas a pensar que entonces tienes que tener más cuidado. Probablemente no salgas porque no te vas a arriesgar. También vas a pensar que si las cosas van cada vez peor, tú vas a ser parte del problema, no solo para ti, sino también para todos los tuyos. Y ojo que tengas mayores en casa, porque entonces ya eres casi un asesino en potencia. Con esos datos yo voy a cambiar tu forma de pensar y tu forma de reaccionar. ¿Por qué? Porque estoy apelando a algo que parece técnico, que parece matemático, pero que en realidad lo que está manejando son emociones. Es un asustómetro, no es una estadística como tal. Para que fuera una estadística como tal debería ser fiable, debería ser completa en la medida de lo posible y sobre todo debería ser estable para poder comparar los datos de hoy con los de hace 3 semanas. Pero es que no son comparables, porque en esas 3 semanas han ido cambiando la forma de contabilizar, con lo cual no hay manera de contabilizar, no hay manera de comparar nada. ¿Veis entonces dónde está la trampa? ¿Veis entonces cómo se ha conseguido no medir el miedo, sino decirte cómo de asustado tienes que estar? Esto es muy importante ahora, lo ha sido antes y lo va a ser también mucho más a partir de ahora. ¿Por qué? Porque ahora, al menos en España, estamos tratando de recuperar parte de nuestra libertad. Estamos tratando de que nos dejen salir a la calle, de que nos dejen abrir nuestros negocios, de que nos dejen ir a visitar a la familia, de que nos dejen sacar a los niños de paseo, que nos dejen juntarnos con los amigos. Estamos tratando de recuperar aquellas parcelas de libertad que antes teníamos y que ahora es casi un regalo recuperarlas. Fijaros por dónde vamos. ¿Cuál es la trampa de todo esto? La trampa es que yo, como pastor, puedo modificar tu respuesta, tu pensamiento, tus actos, los puedo modificar gracias a ese semáforo. Yo puedo justificar el decirte, tú no sales a la calle. ¿Por qué? Porque en tu zona el semáforo se ha puesto más rojo que en otras. Yo puedo decirte, tú sí sales a la calle, porque o bien realmente las cosas van mejor, la situación está mejor, o porque eres mi amiguito y me conviene. Exacto, ya lo estás pensando tú también. Yo puedo modificar con mi semáforo, con mi asustómetro, puedo modificar no solamente lo que vas a hacer tú, lo que te voy a permitir que tú hagas, sino además voy a manipular desde dentro de tu cabeza cómo te vas a sentir. Si yo te digo, por ejemplo, que tu comunidad no sale como otras, simplemente porque tu semáforo está más rojo que el resto, ¿qué va a pasar? Va a pasar que, por un lado, tú literalmente no te dejo salir, pero por otro, voy a tocar esos botones de dolor, de miedo internos tuyos, para que te sientas no solamente asustado de salir, sino culpable en el caso de que salgas, porque estás metiendo en peligro, estás trayendo el peligro a tu casa, a los tuyos. Yo voy a poder, por tanto, tocar internamente, simplemente publicando unos números u otros, voy a poder tocar internamente cómo funciona tu cabeza, cómo reaccionas, cómo te sientes, pensando en de aquí a unas semanas, a unos meses, cuando la situación sí o sí tenga que evolucionar. Cada vez que haya un cambio grande que yo necesite que se haga o que no se haga, voy a poder jugar con mis números, ya que soy yo el que, como pastor, manejo
el semáforo. Cuando alguien me vaya a sacar los colores, a hacer sombra, yo voy a darle al botón del semáforo rojo y de repente el miedo, ¡fum!, como una marea, va a llegar. Cuando yo necesite que la gente me aplauda para que todo el mundo sepa lo bien que lo estoy haciendo o lo bueno que soy porque te estoy devolviendo lo que tú ya tenías, le voy a dar al semáforo, le voy a cambiar al verde y entonces todo el mundo dirá, ah, pues es verdad, el semáforo se ha puesto en verde gracias a... Bien, creo que ya es suficiente, ya sabéis, ya habéis captado por dónde va todo esto. La reflexión de hoy, la reflexión práctica y útil de hoy, de este vídeo, ¿cuál es? Es que sepas que esos semáforos están ahí. Además, ya sabes cuál es el más claro hoy en día. Que sepas que esos semáforos se manipulan. ¿Para qué? Para que tú reacciones de una forma o de otra. Cuando ese semáforo cambie, o simplemente cuando tú lo mires, o cuando alguien te diga que tienes o que no tienes que hacer algo por ese semáforo, que pienses si realmente eso es verdad. Que pienses si realmente es lógico, es racional, es literal lo que te están diciendo, o simplemente están tratando de jugar con tu miedo. Saber esto te puede ayudar a que recuperes un poco más tu propia soberanía personal. Abre los ojos.